Hace unos días salió el primer avance de la próxima película de la Era de Hielo, y viendo los comentarios en redes sociales, casi todos estaban de acuerdo con algo. ¿Cómo es que esta saga sigue existiendo? Esta franquicia empezó con una gran película en el año 2002, y tenía un tono interesante que parecía presentarnos algo diferente en el mundo de la animación. Sin embargo, a lo largo de los años, la saga fue cada vez más en picada. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de sus películas que poco a poco le llevó a la ruina. Así que, sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de la Era de Hielo. Este tema fue sugerido por Josué, Irons Games GT24 y Patricia. Así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. Ahora sí, empezamos. 1. No se profundiza en el trauma de Manny de la primera película. Un gran error de las secuelas fue enterrar el trauma de Manny para priorizar la comedia. Haber perdido a su primera esposa e hijo a manos de los humanos era un golpe demasiado devastador como para darlo por superado solo por haber devuelto al bodoque en la primera película. Una herida así requiere un proceso largo y complejo. Es más, ni siquiera hay más humanos en las secuelas como para desarrollar algo ese conflicto interno del protagonista. Solo imagínate que en vez de los dinosaurios de la tercera entrega, el peligro que acecha a los protagonistas en esa película fueran los humanos. Así se crearía un conflicto importante que haría que Manny reviva traumas del pasado. La saga prefirió dejar a un lado ese resentimiento y miedo real a la pérdida, transformando a un personaje que tenía un trasfondo trágico en el típico papá sobreprotector y plano de una comedia familiar. 2. La decadencia de los antagonistas. Este punto refleja muy bien cómo la saga perdió toda tensión y peligro real. Al principio, en la primera película, los dientes de sable daban miedo de verdad, porque se movían por venganza de manera implacable. Pero con el tiempo, los antagonistas pasaron a ser simples caricaturas. Aunque Rudy todavía imponía respeto en la tercera película, personajes posteriores como el Capitán Tripa o los dinosaurios voladores de las 5 terminaron arruinados por culpa de los chistes y de los momentos ridículos. Al quitarles esa crueldad y hacerlos tan inofensivos, las películas dejaron de sentirse como una lucha por la supervivencia, lo cual era parte del encanto de la primera entrega, y se convirtieron en un trámite cómico donde ya sabías que a nadie le iba a pasar nada malo. 3. Que no haya vuelto a aparecer el bodoque. El olvido total de Roshan, el niño de la primera película, es una de las cosas que más le duele a los fans. Está bien que nadie sepa su nombre real. Yo recién me enteré haciendo este video, pero eso no quita que sea un personaje entrañable, sobre todo porque él fue el motor emocional que unió a la manada y le dio sentido a todo el principio. Es incomprensible que en las siguientes 5 películas ninguno de los protagonistas vuelva a mencionarlo ni a preguntarse qué pasó con los humanos después de la primera entrega, dejando así un vacío argumental tremendo. Los fans de esta saga llevan años esperando un reencuentro con un Roshan ya adulto para darle un cierre digno y nostálgico a la historia, pero el estudio en vez de eso se ha empeñado en seguir sacando secuela tras secuela, cada una más absurda que la anterior, y esto solo termina estirando la historia sin ningún sentido. 4. El cambio radical del tono. Este cambio, pasando de lo emotivo a lo ridículo, fue lo que terminó arruinando la identidad de la saga y la desgastó poco a poco. La primera película funcionaba muy bien porque equilibraba la comedia con el drama, donde se sentía un peligro real por sobrevivir, y había momentos muy oscuros y densos, como por ejemplo el pasado de Manny. Al dejar de lado esa seriedad para convertirse en una comedia puramente infantil y exagerada, la historia perdió todo su peso emocional. Este cambio perjudicó por completo la evolución de los personajes y alejó al público que conectaba con el alma de la primera entrega, transformando una gran película en un producto meramente comercial que se volvió más absurdo con cada secuela. 5. La cantidad de miembros de la manada. La saturación de personajes
pues terminó por hundir la saga, debido a la mala costumbre de meter nuevos integrantes en cada película, esto sin despedir a ninguno de los que ya está. La fórmula original de Manny, Diego y Sid funcionaba perfecto porque eran polos opuestos obligados a convivir, pero el grupo se volvió tan gigantesco que se hizo imposible manejarlo, algo parecido que le pasó a la saga de Toy Story. Con apenas hora y media por película es muy difícil darle a cada uno el tiempo necesario para desarrollarse bien. Por eso en las últimas entregas la trama se siente algo amontonada y varios personajes quedan prácticamente de fondo, aportando entre poco y nada a la historia porque simplemente no hay espacio para todo, y esto lo seguiré desarrollando más adelante. 6. La pérdida de protagonismo de Diego. Lo que hicieron con el personaje de Diego es de los peores errores de la saga, debido al nulo desarrollo de personaje que tuvo en todas las secuelas. En pocas palabras, Diego tuvo una evolución muy buena en la primera cinta, con complejidad, traición y redención, pero después de que se volvió bueno en la primera película, los guionistas no supieron qué más hacer con él. En el resto de las entregas, su único rol fue quedarse de fondo, dando algún que otro comentario sarcástico, y así perdiendo toda su esencia que lo hacía tan buen personaje. Sin dudas, uno de los protagonistas más desperdiciados de la saga. 7. El estancamiento del personaje de Sid. Un error gravísimo fue lo que pasó con Sid en la segunda película, donde su subtrama con los mini perezosos no aportó absolutamente nada a la trama principal. En la primera entrega, Sid era algo descuidado pero noble, y fue el verdadero pegamento que unió a la manada. Sin embargo, en las secuelas prefirieron dejar todo eso de lado para convertirlo en un torpe nivel extremo que solo causaba caos a su paso. Al no darle un desarrollo real, con un conflicto realmente importante, y usarlo únicamente como alivio cómico, el personaje se fue desgastando. Encima, en un momento, traen a su familia de vuelta, y en vez de discutir por qué lo abandonaron o profundizar en los sentimientos del personaje y darle un arco interesante que podría definir su identidad, prefirieron meter a otro personaje muy parecido a Sid. Y encima, la abuelita funciona mejor como alivio cómico que Sid en esta película, y entonces te das cuenta en ese momento que al personaje ya no le queda nada de especial. Sid terminó volviéndose bastante irritante para muchos espectadores, ya que al final le quitaron su esencia. 8. She-Ra está completamente desperdiciada, un personaje que prometía mucho y quedó en la nada. Esto se notó más en la quinta película, donde tuvo un peso narrativo bajísimo. Su llegada en la cuarta entrega como pareja de Diego parecía un acierto, por su carácter y porque de cierta manera parecía que le devolvía esa actitud salvaje al grupo que tanto necesitaba. Sin embargo, en la siguiente película los guionistas tiraron todo ese progreso a la basura, dándole apenas un par de líneas y dejándola pasar totalmente desapercibida. Al final la redujeron a un personaje muy intrascendente y arruinaron una dinámica con Diego que pudo haberle dado muchísima más fuerza a las últimas historias. 9. La repetición constante del conflicto familiar de Manny. Esto es una prueba clarísima de lo rápido que se quedaron sin idea, dejando al personaje atrapado en una dinámica súper repetitiva. En lugar de buscarle tramas nuevas, los guionistas reciclaron el mismo drama del papá sobreprotector 3 veces seguida. En la tercera película sufre porque va a ser padre, en la cuarta no deja crecer a su hija adolescente, y en la quinta se niega a aceptar que ella se va a casar. Esta insistencia de hacerlo pasar por el mismo ciclo una y otra vez volvió su historia súper predecible y aburrida, demostrando que la saga prefirió copiarse a sí misma antes que darle una evolución real a su protagonista. 10. La desaparición de Blue Sky Studio. Este fue el golpe definitivo para la franquicia, y se notó muchísimo en la tremenda caída de calidad que tuvo la animación de la última cinta Las Aventuras de Bob. Después de que Disney compró Fox y cerró el estudio original, esta entrega se hizo con una productora externa y un presupuesto bajísimo, sin el equipo técnico que hizo la saga. El resultado visual fue un desastre. Se perdió todo el detalle del pelaje, las texturas y la fluidez de movimiento que tanto caracterizaban a las películas anteriores. Al final entregaron una animación tan plana y rígida que parecía más una serie de televisión genérica que una producción cinematográfica, dejando claro que sin Blue Sky la marca quedó destruida por completo. 11. El rol de Scrat en la quinta entrega. Esto terminó por romper toda la lógica de la saga, haciendo que Scrat pase de ser un agregado interesante a convertirse en el motor de la trama
trama de la forma más surrealista posible. Normalmente sus cortas apariciones eran un alivio cómico que iba en paralelo y que sí, causaba desastres naturales creíbles para la época. Sin embargo, no era algo tan loco. Era una manera divertida de explicar los fenómenos naturales de ese tiempo. Pero en esta entrega sí se fueron a la exageraron por completo al meter a Scrat en una nave espacial, haciéndolo crear el maldito sistema solar y a desviar un meteorito hacia la Tierra. Esta ya no es una historia de supervivencia, sino de cómo salvar el mundo de la manera más surrealista posible. Al final, con estas cosas, la saga se convirtió en una parodia de sí misma. 12. La falta de consecuencias reales en los arcos de personaje. El famoso efecto reset es lo que quita más seriedad a la saga, sobre todo por la total ausencia de repercusiones en los arcos de personaje de los protagonistas. Da igual que sobrevivan a una inundación, a la separación de los continentes o a un meteorito apocalíptico, la manada nunca muestra traumas ni un verdadero aprendizaje que cambie su forma de ser en la siguiente entrega. Al borrar este impacto, los personajes arrancan cada secuela exactamente desde el mismo punto emocional, estancando su evolución y haciendo que sus vivencias anteriores parezcan irrelevantes. Al final, es imposible tomarse en serio la evolución de Manny, Diego o Sid cuando el guión prácticamente resetea sus mentes y los obliga a repetir las mismas actitudes y conductas, demostrando que nada de lo que sufren deja una huella real en ellos. 13. Los personajes de Crash y Eddie. La idea de que Crash y Eddie pasaron de ser divertidos a desgastantes es una percepción compartida por gran parte del público, convirtiéndose en un punto débil que afectó la recepción de la saga. En la segunda película funcionaron muy bien, porque aportaban un toque fresco a la cinta, pero con el paso de las secuelas, parte de la audiencia se fue saturando con su presencia. Al estancarse en un humor muy infantil, su dinámica empezó a sentirse repetitiva. Más allá de una opinión personal, el descontento general creció porque el dúo restaba tiempo en pantalla que se pudo haber aprovechado para los conflictos principales, transformándolos para una gran mayoría de espectadores en un elemento ruidoso que terminó por restarle fluidez y peso a las historias. 14. El uso de personajes secundarios desechable. Esto dejó en claro la falta de rumbo de los guiones, ya que metían figuras para rellenar espacio en la película y luego las hacían desaparecer sin dejar rastro. El mejor ejemplo de esto es Louis, el puercoespín de la cuarta entrega. Le dieron un rol importantísimo como el mejor amigo de Morita y hasta tuvo su momento contra los piratas, pero en la siguiente película lo borraron por completo. Esta costumbre de usar a los personajes como herramientas temporales y luego olvidarlos demostró que su existencia solo dependía de la conveniencia de la trama, haciendo que el público dejara de encariñarse con los nuevos personajes porque sabían que no iban a volver a aparecer. 15. La constante dinámica de la migración. Esto sucede en la primera, segunda y cuarta película, demostrando una falta de ideas tremenda, dejando a la saga atrapada en la misma estructura de siempre de viajar del punto A al punto B, esto por culpa de algún desastre natural. En la primera, que es la que tienen más sentido, hay una migración por la era de hielo. En la segunda, escapan de una inundación. Y en la cuarta, se repite la fórmula cuando la separación de los continentes los obliga a buscar un nuevo hogar. Depender tanto de este viaje de supervivencia volvió a la secuela súper predecible, dejando claro que los guionistas preferían usar este recurso fácil para armar la trama, en lugar de buscar conflictos más profundos o diferentes para los personajes. 16. Los villanos de la quinta película. El absurdo plan de los dinosaurios voladores de la quinta entrega demuestra que los guionistas usaron una excusa completamente estúpida con tal de meter antagonistas sí o sí, dando como resultado unos villanos paupérrimos. Su plan de sabotear el desvío del asteroide para que extinga a los mamíferos y ellos puedan gobernar la Tierra no tiene ningún tipo de sentido. En lugar de construir un conflicto orgánico, la película forzó una trama surrealista solo para justificar la presencia de unos rivales que la historia ni siquiera necesitaba. Al final, esta necesidad de meter villanos a la fuerza solo sirvió para crear personajes planos y caricaturescos, restándole toda la seriedad y el peligro real a la amenaza del fin del mundo. 17. El abuso de las referencias modernas. Esto de cierta manera es un punto algo más personal, donde siento que estas referencias son chistes
chistes algo forzados para meter algo de actualidad. Mientras que al principio el humor venía de los personajes y de lo que los rodeaba, después empezaron a meter cosas actuales a la fuerza, como por ejemplo Sid armando un perfil de citas, o el uso de fuegos artificiales. En lugar de dar risa, este recurso se sintió como un intento desesperado por conectar con los más jóvenes, rompiendo por completo la inmersión en la historia. Al final, meter esas bromas causó más incomodidad que gracia, así ayudando a convertir esta franquicia en una completa parodia. 18. La salida de Carlos Saldaña de la dirección. La salida del director después de la tercera película fue el punto de quiebre que marcó el declive creativo y la pérdida de la identidad de la saga. Saldaña había logrado mantener un equilibrio clave entre el humor, el espectáculo y la esencia de los personajes, cuidando mucho la carga emocional de la manada. Al dejar la franquicia en manos de otros directores, se perdió ese rumbo y la historia cambió drásticamente el tono, dejando el desarrollo de los protagonistas en un plano secundario. A pesar de mantenerse como productor, sin el rumbo claro que él trazó, las secuelas abandonaron la esencia emotiva de las primeras entregas y se volcaron por completo hacia una comedia frenética e infantil que terminó por desgastar la franquicia. 19. La sobreexplotación de la marca. Esta es la razón principal de la decadencia de la saga, sobre todo porque no supo cuándo parar y se prefirió la taquilla antes que cuidar su legado. Lo que empezó como una propuesta súper interesante, compleja y madura, terminó siendo un desastre. Por las ganas de seguir generando millones, estiraron la historia con secuelas innecesarias que desgastaron a los personajes y dejaron a una saga irreconocible. Al final, pasamos de una obra con mucha alma a una franquicia genérica y predecible, que ya no ofrece historias interesantes, así arruinando el legado de la película original. 20. La Era de Hielo debió ser una trilogía. La idea de que la saga debió terminar en la tercera película tiene todo el sentido del mundo, ya que esa entrega le daba un cierre perfecto a los personajes. Por un lado, Manny y Ellie se consolidaban como una familia con el nacimiento de su hija. Por otro lado, Diego superaba su crisis de madurez y reafirmaba su lugar en el grupo, mientras que Sid finalmente entendía que, más allá de sus torpezas, ya tenía un hogar sólido, con amigos que lo aceptaban tal y como era. Cerrar la franquicia en este punto habría mantenido intacta la dignidad de la trilogía, así evitando estirar la historia por pura conveniencia comercial y desgastar la fórmula que ya había alcanzado su máximo potencial. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de la Era de Hielo. Ahora quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de la Era de Hielo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.